Eh, bueno, me al mismo tiempo cerrar el curso, ¿no? Comenzar con esta ficha, cerrar las fichas en realidad, y tratar de redondear lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Lo que hemos dicho es que existe el nivel uno y este nivel uno es el nivel de la célula, ¿no? Y acá encontraremos a todas las células del cuerpo y en particular a las neuronas, a las que hemos estudiado ya. Y junto con las neuronas, el astrocito, cuya función es alimentar y dar soporte a la neurona, y el oligodendrocito, cuya función es formar la vaina de mielina. Y tomamos nota que existe una célula junto con el sistema nervioso que son los famosos sensores, o sea, células sensoriales. ¿Ya? Y estos sensores estarán de dos tipos. Habrán sensores interoceptivos estarán ubicados a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, tendrás sensor en la vejiga para que puedas sentir el momento que la vejiga está distendida, un sensor interoceptivo. Tendrás sensor, por decir, en la sangre, o sea, mejor dicho, en la arteria, en la pared de la arteria, hay un quimioreceptor mojándose por la sangre está pasando y está metido el quimioreceptor, sensando qué tanto oxígeno hay en la sangre. ¿Ya? Entonces, eso será un introreceptor. ¿Ya? Entonces, los sensores están ubicados dentro del cuerpo y será para que puedas sentir cuerpo, ¿ya? Y le llamaremos cuerpo todo lo que sientas como introspectivo, por cierto. O sea, el conjunto de sensaciones interoceptivas, a eso le llamamos cuerpo. Y habrá sensores exteroceptivos que están ahí para, digamos, sensar el entorno. Por ejemplo, un fotorreceptor está ubicado en la retina para sensar el color que está color. Y así. Entonces, estos sensores, ¿no?, tienen la característica de no son neuronas, están al lado de las neuronas, y habíamos visto un gráfico, incluso ahí se ve que estos son los elementos clásicos, ¿no? La neurona y todo eso, pero este gráfico de acá es el que nos ayudó más, que quizás no lo vimos tanto, pero aquí. Vamos a hacer acá, a ver, practicamos aquí. Ya, entonces, el sensor será una célula, voy a dibujar el sensor. Este es el sensor, ¿no? Este es el núcleo del sensor, o sea, las células no tienen por qué tener un núcleo así redondito. Y estas son las mitocondrias del sensor, mitocondrias, para darle energía al sensor. Y el sensor, su membrana hace este hueco, como que esta suerte de caverna, para que ahí entre una neurona. Entonces acá entra la neurona, ¿sí? Y la neurona se va hasta donde es su soma, su núcleo. Sí es la neurona. Entonces acá vemos un sensor y una neurona, elementos del primer nivel. Ahora, acá arriba hay otras células, ¿no? Pero acuérdate que la piel tiene, digamos, su superficie, tiene una capa acá donde hay un montón de células, a esto se le llama justamente epidermis, y acá abajo tiene la dermis. Y aquí en la dermis es donde están los sensores. Ahí están los sensores. Y todo sensor está relacionado con un nervio, con una neurona. ¿Ya? Y no es que sea la misma neurona, no es la puntita nada. ¿Ya? Así más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sensor es una célula que está llena
llena de neurotransmisores. Eso es lo que caracteriza a un sensor, que no es una neurona, pero está llena de neurotransmisores. Entonces, cuando este sensor se active, en este caso, por ejemplo, será un sensor de la presión. Entonces, imaginémonos que yo tengo el sensor aquí en la yema de mis dedos y lo que voy a hacer es voy a presionarlo. Entonces pongo ahí y hago mi dedo presiono. Entonces estoy activando el sensor. ¿Qué pasa cuando activas el sensor? O sea, lo estás activando. Si no activas el sensor, no sientes. Si activas el sensor se excita y estos neurotransmisores estaban dentro del sensor, el sensor los saca al espacio que hay entre el sensor y la neurona. Todo ese espacio lo llena de neurotransmisores. ¿Ya? Lo llena de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores que han salido del sensor, salen del sensor, viajan por ese espacio y tocan a la neurona. En el fondo es una manera de pasarle la voz a la neurona. Solamente lo hace a través de su molécula. Y cuando la neurona se activa porque llegan esas moléculas, nace el impulso nervioso. Es como una corriente. El impulso nervioso que se va por donde se vaya la neurona. Si la neurona viene y se da vuelta a decir, el impulso va a seguir por ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo toco, acá toco, desde la punta del dedo, a ver, tendrán que haber sensores. Tú deberás sentir que, por ejemplo, esta parte de la yema de los dedos es más sensible que el dorso de la mano. Mucho más sensible que el codo. ¿Ya? Eso se debe a que acá habrá más sensores. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, el sensor es una célula y por lo tanto es microscópica, no se ve. Tiene que haber acá miles de sensores. Si yo me activo el sensor ahí mismo le avisa a la neurona y la neurona viene de qué tamaño es. Nace ahí al lado del sensor y viene así, todo el dedo, toda la mano, toda la muñeca, todo el antebrazo, todo el brazo, llega por el hombro, se mete y llega hasta el cuello. Una sola neurona. Una neurona de más o menos unos medio metro. ¿Puede ver neuronas de medio metro? Puede ver. Serán microscópicas, pero serán largas. Entonces, ahí ya tenemos como el impulso nervioso que empezó en la periferia está que va hacia el cerebro. Pero antes de ir al cerebro, yo quiero que acá notemos algo que es claro. Hemos dicho desde el inicio del curso, bueno, no desde el inicio, pero en la mitad, que el sistema lo define el observador. Y por lo tanto, por ejemplo, un observador mirará de algún modo como esté formado. Si al observador le damos que mire esto, él nos diría, un observador no entrenado en la teoría informacional miraría un sensor haciendo una sinapsis con una neurona. Eso es lo que miraría. Miraría que el sensor se activó y causó la activación del sensor, perdón, de la neurona. Eso es lo que miraría alguien que no tiene la lógica de la información. Pero, entonces, al observador ahora le ponemos la lógica de la información y le decimos, a ver, explica con los niveles de información, primero, segundo, explica esta cuestión. Entonces, lo que diremos es así. El sensor, y lo vamos a poner, es primer nivel, porque es una célula. ¿Ok? Este espacio que hay entre sensor y célula será el segundo nivel. Ese es el espacio sináptico, el segundo nivel. Y luego tenemos a la neurona, que otra vez es una célula, por lo tanto acá tenemos a la neurona, que otra vez es primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos primer nivel, segundo nivel, primer nivel. Y por encima del primero, segundo, tercero, nace el impulso nervioso. Así podríamos explicarlo desde un punto de vista informacional. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que usualmente creemos que el sensor linealmente manda las moléculas a la neurona. ¿No? Eso parece acá, ¿no? Que el sensor
le comunica la molécula vieja, activa la neurona. Ya, lo que estamos explicando acá es distinto. Por acá lo que estamos diciendo es que en realidad el sensor, cuando saca los neurotransmisores, en realidad no los saca a su costado, los está llevando al segundo nivel. Entonces hay un segundo nivel. El neurotransmisor no está afuera de la célula, está encima, está en el segundo nivel. Y cuando el sensor va a la neurona, es porque el segundo nivel ha bajado al primer nivel. Entonces, esta relación de sinapsis lo explicamos como que el neurotransmisor estuvo en el primer nivel, el neurotransmisor sube al segundo nivel, el neurotransmisor activa una neurona del primer nivel. Entonces, informacionalmente, esta relación hemos visto que se eleva y luego baja. ¿Ya? Entonces, esa sería una diferencia entre una visión, digamos, clásica y una perspectiva que mira que se le lleva. Esto es clave para entender, por ejemplo, un arco reflejo. Quizás vamos a sacar una imagen de arco reflejo para no estar jugando. Vamos a ponerlo esto como es que la imagen va a ser una buena. Está un poquito mejor. Un poquito. A ver. Vamos a explicar cómo se da un arco reflejo. El arco reflejo puede ser, es lo que sucede cuando tú vas y tocas, por ejemplo, ¿no? Tocas un clavo, entonces sale. ¿Ya? Ya. ¿Cómo explicamos esto? Utilizando la lógica de los niveles. Entonces, lo que se hace es esto. Imaginémonos que tengo una persona acá con sus dos piernas, su cadera, su tronco y las cabeza. Entonces, una persona que está haciendo esto. Se ha sentado, ha cruzado sus piernas y lo que va a hacer un médico es va a darle un golpe, clic, y la pierna se va a mover. Es la golpe. La forma básica, de lo más sencillo del golpe. Pero de eso hay un montón. Lo mismo pasa cuando tú aprietas y sacas, lo mismo pasa cuando hay un ruido y te va para un lado, es el mismo reflejo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tu ojo, por ejemplo, el ojo derecho, lo mueves hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho y tu ojo, el de acá no lo has movido, pero también va a arrastrar. ¿Ya? Entonces, esos son actos reflejos. Por ejemplo, el hecho de que te tropiezas y ¡plum! Pones la mano. O en el caso de un bebito, un recién nacido, como un recién nacido lo agarran así de acá, y apenas así, recién nacido, un día puede tener, y pues, digamos, lo levantas un poquito, que te sus patitas así, lo haces así, o sea, no golpeando, ¿no? Sino como estimulándole a abrir las patitas, y vas a ver que el neonato, algún día, empieza a mover los lejos de Nacho, digamos. ¿Ya? O la otra es que al neonato le hace así, ¡guau! Te pones para acá y automáticamente gira y ya está. Entonces, estos son patrones motores que son reflejos. ¿Ya? ¿Sí? Hay otra forma de reflejo también, por ejemplo, que a veces puedes estar por acá y pasa un frío o te da algo y se te paran los gritos. Eso es un acto reflejo. ¿Qué son los reflejos? Un arco reflejo. Son cosas que suceden en tu cuerpo, tienen que ver con el sistema nervioso, pero nunca pasan por el cerebro. O sea, tú no los decides, son involuntarios. Como si no le hicieran caso a tu cerebro. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es, nosotros hemos dicho que se empezará desde el nivel 1, hay el nivel 2, hay el nivel 3, hay el nivel 4 y hay el nivel 5. En el nivel 1 tenemos a la célula. ¿Cuál es la diferencia entre una célula, por ejemplo, de la sangre y una de estas células, sobre todo de las neuronas? Que cuando las células de la sangre se unen, no crean nada por encima de ellas. Pero en cambio, cuando las neuronas se unen, aparecen los impulsos nerviosos y eso ya está por encima de la neurona. O sea, solo las neuronas elevan hasta 5 niveles. La sangre no, la sangre se queda acá nada más en un primer nivel. O sea, toda la anatomía corporal
Si tuviéramos un aparato para poder mapearlo, podríamos, así como si hicieras topografía, ¿sí? Podríamos identificar, por ejemplo, qué parte de 2 niveles, qué parte de 3 niveles. Evidentemente, si yo hago un registro por acá, voy a sentir la electricidad de 3 niveles. Si yo enfoco la cabeza, pues 4 o 5 niveles. Pero si yo enfoco todo esto de acá, me va a salir 2 niveles nada más, porque estos son células y tejidos. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso se puede ir. ¿Cómo empieza eso? Siempre tiene que haber un sensor. Le puedes llamar receptor. Entonces, acá tiene que haber un sensor. ¿Ya? Y justamente al paciente se le pide que adopte esta postura, ¿no? Adopte esta postura porque esta postura lo que hace es, al hacer esta flexión, como que en esta zona, lo haga así. Y expone esta parte del cuerpo anatómicamente donde ahí hay un montón de sensores. ¿Ya? Es por eso, si los sensores estuvieran por acá, te golpearían por acá. En realidad lo que están buscando es tirar el sensor. Eso es lo que están buscando. Entonces, te colocas en la función, obviamente el médico tiene que saber cuál es el lugar exacto donde tiene que golpear, porque ahí están los sensores. Si el médico golpea para acá, no tiene el sensor, entonces te deja morir. Entonces, para que funcione, el médico tiene que saber dónde están ubicados los sensores. Entonces, lo que hace es golpear. Golpea, golpea, y golpea. Puedes hacerlo con tu mano, puedes hacerlo con esto, puedes hacerlo con tus martillos, como sea, pero golpeas. Y cuando esté golpeado, obviamente lo que ocurre de inmediato es que el sensor se activa. ¿Qué pasa cuando un sensor se activa? Los neurotransmisores que tiene dentro lo liberan fuera del cerebro. El sensor era primer nivel. Este espacio donde están ahorita los neurotransmisores, segundo nivel. Ahora, hay ahí una neurona. Una neurona. Y la neurona llega hasta la cintura. Entonces, empieza aquí la neurona y llega hasta la cintura. ¿Cuánto mide la neurona? 50 centímetros. Eso es lo que digo. Una sola neurona mide 50 centímetros. Entonces, golpeo. Si le doy el sensor, lo activo. Sensor activado, libera el neurotransmisor. El neurotransmisor viaja desde el sensor hasta la neurona. Puede ser chiquito el espacio, pero que toma un tiempo. Viaja, toca la neurona y la activa. ¿Y qué pasa cuando la neurona se activa? Nace el impulso nervioso. Nace el impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, ha llegado acá y se acabó la neurona. Aquí ocurre lo siguiente. Aparece otra neurona pequeña. Otra neurona pequeña que se llama, esa sería la neurona 1, esta sería la neurona 2. A la neurona 2, como es chiquito, se le llama interneurona. ¿Qué es lo que tienes acá? Acá llega el receptor, ¿no? Pero acá debería haber el sensor. No la puedo meter. Acá debería haber el sensor. Y este clavo que se está metiendo en realidad está activando el sensor. Acá le pongo receptor nada más. Una vez que se activó el receptor o el sensor, activa la neurona y entra la neurona. Ahí llega hasta la médula espinal. Y acá está la interneurona, esta blanquita, interneurona. Esa es la segunda neurona, le van 2 neuronas, ¿no? Y luego, por último, aparece una nueva neurona. Pero esta nueva neurona no se va hacia el cerebro. Porque acuérdate que si se fuera hacia el cerebro, llegaría, el cerebro es esto, ¿no? Si esta neurona de acá se fuera hacia arriba, llegaría al cuello, llega al cerebro. Y si llega al cerebro, acuérdate que esto es intercelular. Y este tercer nivel es el impulso nervioso. El impulso tiene dirección. Entonces, si logra activar el sensor, da la sinapsis, corta el impulso nervioso podría seguir corriendo y llegar al cerebro. Y si el impulso nervioso llega al cerebro, sucede lo que se llama sensaciones. Sensación. Entonces, la sensación de un sensor interoceptivo podría ser el hambre, por ejemplo.
¿no? Es un sensor que está dentro de tu cuerpo y tú sientes algo dentro de tu cuerpo, el hambre, es decir, una sensación. ¿Dónde ocurre la sensación? En el cerebro. Si desde que, o por ejemplo, podría ser, el sensor ahora va a ser un estereotipo, va a ser un fotorreceptor, entonces estará en la retina, llegará el fotón, lo estimula, el sensor hace una sinapsis, segundo nivel, nace el impulso nervioso, tercer nivel, que está corriendo ya. Y si llega al cerebro, o sea, si la vía llega al cerebro, tienes tu ves. Ahora, notemos algo. Cada vez que tú sientes, cada vez que sientes, siempre hay motricidad. Siempre. Y la motricidad es hacia abajo. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero sentir el tacto de eso, la textura, entonces agarro así. Y estoy moviendo el dedo. Y no puedo sentir si no muevo. O sea, en realidad, sentir, si bien es hacia mi cerebro, solo funciona si mi cerebro está ejecutando el movimiento. O sea, no hay sensibilidad sin movimiento. Es una cosa bien importante. Entonces, mientras esto esté entrando, tiene que haber, el cerebro tiene que estar controlando y haciendo bien al mismo tiempo. Entonces, cada vez que tú sientes algo, te estás moviendo. A ver, por ejemplo, yo digo, a ver, mira hacia allá. Entonces, tú sientes algo y tu ojo, aunque tú no te das cuenta, tu ojo está enfocándolo, usando la pupila para enfocar eso que tú estás viendo. Yo digo, a ver, mira el fondo. Entonces, tu cara gira, tu ojo lo ubicaste en esa dirección y tu ojo se ajusta. Uno no se da cuenta, pero cuando tú miras a otra persona hacer eso, vas a ver cómo sus ojos antes se mueven. El ojo no. Bueno, podría ser una persona y decirle, por ejemplo, mírame y mira acá, por ejemplo. Y mírame, hermano, mira ahí. Y tú miras mis ojos. La persona te va a ver y va a decir, ay, así está ahí. Y tú que vas a estar viendo todo, vas a ver que los ojos antes se mueven. Entonces dices, oye, tus ojos antes se mueven. No, o mis ojos no se mueven. La mirada no se mueve, pero y él no se da cuenta, pero por fuera, tú ves todo moviéndose, todo el tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa que se esté moviendo? Está sintiendo. Entonces, más de nueve, más es porque está afinando lo que va sintiendo. El mismo, por ejemplo, un ciego. Tú le sabes ciego de esta manera. Entonces, él no hace así, 5 soles, 4 soles. No, él hace solo, ¿no? Solo, porque está haciendo psicomotricidad. ¿Ya? Entonces, cuando llega acá, ocurre la sensación. Entonces, para que ocurra la sensación de que te has golpeado, tendría esa neurona que irte hacia el cerebro. Pero esa neurona no se va hacia el cerebro. Esa neurona se regresa a la pierna y específicamente se va hacia el músculo. Se llama neurona motora. Llega al músculo, activa el músculo y tú mueves tu pierna. Y ahí está el arco reflejo. El arco reflejo en el fondo es que nace del sensor y aquí nomás se regresa. No va hacia el cerebro. O sea, es como si hubiera pasado algo así. El sensor se activa, hace la sinapsis, corre el impulso nervioso y el impulso nervioso va hacia, o sea, quedaría así. Acá estaría tu sensor, acá estaría tu sinapsis y acá estaría el impulso nervioso que ya está corriendo. Pero el impulso nervioso que está corriendo, y no queda, no llega hacia el cerebro. Entonces baja en otra sinapsis y ahora ya no activa el sensor, aquí no activa el músculo. A esto acá se llama fibra muscular, ¿no? Esta sinapsis de bajada del músculo sería esta, la sinapsis de la neurona con el músculo. Esta sería la sinapsis y este sería el músculo. Entonces, ahí lo que vemos es que ese procedimiento nunca llegó al cerebro. Por lo tanto, la persona no tiene la sensación. ¿Ya? No es lo mismo sentir que tener la sensación. Para que tú sientas, tienes que tener sensores. Para que tengas la sensación, tienes que tener cerebro. ¿Ya? Por ejemplo, un gato, un pez, sentirá, ya, el pez tiene un montón de sensores, pero el pez no tendrá sensación.
porque no tiene cerebro. Entonces, ¿cómo sería ser un pez? Si es que se puede hacer esa pregunta. Bueno, no sabemos cómo sería, pero si es algo, debería ser algo muy parecido a arcos reflejos. No tiene esa estructura para generar reflejos. Profesor, y el tiempo entre un arco reflejo de una persona y otra es distinto. Obviamente va a depender del tamaño de la persona, pero tiende a ser como la ventaja que tenemos las personas es que somos pequeños, no medimos ni 2 metros. Y el arco reflejo es lo mismo que el tiempo de reacción de una persona. Por ejemplo, digamos, una persona que tiene una Barbie, ellos se agarran a pelotazos, digamos, una rapidez distinta a lo normal, ¿no? Esa reacción se puede entrenar, pero el arco reflejo se puede entrenar, o sea, involuntario no se puede. No, lo que es involuntario es la forma. O sea, tú con eso no naciste así, con esa forma de entrada, un microprocesamiento y una salida. Lo que entrena a la persona cuando va a hacer un deporte, ya sea el ámbito como cualquier otro deporte, hay un entrenamiento, lo que hace esa persona no es como que modifique esto, sino con el cerebro, y ahí el que sabe entrenar es el cerebro, el cerebro lo que hace es junta todos los arcos reflejos de abajo. Entonces tú puedes decir, esta persona vamos a entrenar a ver que responda, y le tira la pelota acá. La pelota. Ya, pero tú puedes decir, entonces estamos entrenando el arco reflejo que va del ojo al movimiento. Pero también estás entrenando el arco reflejo que va del ojo a la pierna. ¿No? Y también estás entrenando el arco reflejo probablemente que va de un ojo al otro. Entonces, cuando la persona va ganando experticia, uno dice, no, está más atento, pero en realidad lo que está haciendo está gestionando mejor los arcos. ¿No? ¿Y quién lo gestiona? En el cuarto nivel, el cerebro. O sea, si pudiéramos encontrar cambios en el cuerpo de una persona que practica un deporte, no vamos a, seguramente vamos a encontrar acá, pero no vamos a encontrar en el cerebro. El cerebro va a empezar a cambiar porque justamente va a ir gestionando mejor todos los arcos reflejos que tiene el cuerpo. El cuerpo está recontra, lleno de arcos reflejos. Por ejemplo, cuando este simple hecho de que a veces uno está caminando, ¿no? Y has visto como que pisas o un hueco y una cosa así, como que te va a un costado y automáticamente tú te acomodas. A veces no pasa, a veces ya te doy, pero es como que te acomodas. Eso es para el problema. Eso te ha tenido que automáticamente sentir y llegar acá y plum, acomodar tu cuerpo. Eso es arco reflejo. Luego la suena. ¿Ya? Entonces, los arcos reflejos están por todos lados. Todo tu cuerpo está en arco reflejo. ¿Ya? Entonces, cuando una persona se entrena, en el fondo está entrenando el cerebro. ¿Ya? Los arcos reflejos son hasta el tercer nivel. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de un arco reflejo? Por ejemplo, si hiciéramos en el examen esa pregunta, ¿cuáles son los elementos de un arco reflejo? Entonces, el primer elemento será el receptor. Ese es el primer elemento será el receptor. Segundo elemento, el neurotransmisor fuera del receptor, o sea, la primera sinapsis. La sinapsis, receptor, neurona. Tercer elemento, la neurona. La neurona que sería la neurona 1, que se llama neurona sensorial. Segundo, siguiente elemento, la sinapsis neurona interneurona. Sinapsis neurona interneurona. Siguiente elemento, la interneurona. Siguiente elemento, la sinapsis interneurona y neurona, que sería la neurona motora. Siguiente elemento, la neurona motora. Siguiente elemento, la sinapsis entre la neurona motora y la fibra muscular. Sinapsis entre la neurona motora y la fibra muscular. Y por último, la fibra muscular, que es una célula. La fibra muscular es una célula como el receptor, que es una célula o sensor. Estos son todos los elementos de un arco reflejo. Parece como que sencillo. Son todos elementos. Y todo eso se activa en menos de un segundo. O sea, es lo más brutal. En menos de un segundo, de tal forma que apenas tocas, el toque sales.
¿Ya? Y esto por eso acá, ¿no? Hay un receptor, acá está la neurona sensorial, la interneurona, la neurona motora y la placa mionuclear contrayendo los pulsos. ¿Ya? Entonces, ese es el esquema de un árbol reflejo y como ve, no hemos llegado nunca al cuarto nivel. No hemos hablado de cerebro, ¿no? Por eso es algo que tú no tienes sensaciones de eso. Puedes sentirlo, porque de algún modo, si tú tocas y sacas, has sentido, pero no has tenido sensación. No tenés. Una cosa es tener sensaciones y otra cosa es sentir. El pelo siempre, pero no tiene sensación. Tú tienes sensación. Entonces, ¿qué cosa es la sensación? Tener cuarto nivel. ¿Y qué cosa es sentir? Tener sensores. De la planta sienta, no siento porque la planta tiene sensores. Sensores es el primer nivel. Pero la planta no tendría sensación. Pero sí podría sentir porque tiene sensores. Entonces, no es lo mismo sensor que sentir que tener sensaciones. ¿Ya? Podemos decir que el hecho de tener sensaciones ya es como que tiene un mundo dentro de su cabeza. Y si la planta fuera un organismo unicelular, También tendría sensores. todo el tercer nivel, No, si fuera un organismo unicelular, solamente sería una célula. No habría segundo nivel, no habría nada. no hay nada. Entonces, no sé si has visto que hay una alga que es un organismo unicelular que Unicelular. sí, es una planta, está catalogado como una alga. Y Sí, ojo del marinero, creo que le dicen. ojo de marinero. Ojo del marinero. Es como una burbuja, pero que puede medir hasta 8 centímetros de diámetro. Pero nada más. 8 centímetros. Sí. O sea, digamos que es el organismo celular más grande que hay. Ya. Eso solo está ahí, ¿no? Nada más. Sí. O sea, digamos, el parte de una granaza, pero tendría su membrana, tendría su núcleo y seguramente debe tener su cloroplasto, su mitocondria, su ribosoma, todas sus cosas, su esqueleto, todo. Y entonces tú le preguntas al alga, le dices, ¿cómo es tu cuerpo? Y te va a describir dentro de la célula. Balonia. ¿Cómo se llama? Balonia metricosa. Balón. Ojos de marinero, no. Sí, ojo marinero, dicen, o algo burbuja. Y es unicelular. Es un organismo unicelular. Entonces, si es unicelular, no hay nada de solamente sacar nada. Ahí se quedó. Solamente se queda acá. No en cambio, si fuera como una planta pluricelular, digamos, tendría. Esa es la diferencia. ¿Sí? No tienen sensaciones ni nada. No sé, es organismo. No, sensaciones tendría que tener cerebro, pues nada. Pero sí siente. Bien. No tiene sensaciones, lo siente. O sea, ¿y cuál es la diferencia? Para que sienta tendría que tener sensores. Claro, hemos dicho que el sensor es una célula, pero hay una trampa, ¿no? Porque hay sensores más chiquititos que son parte, y todos los unicelulares tienen acá proteínas que son sus sensores. Por ejemplo, hay una proteína que se llama GLUT, ¿no? Esa proteína no existe en la célula, pero cuando la célula tiene hambre, el ADN dice, produzca la proteína GLUT, se produce acá y lo expresa en su membrana. Y cuando lo expresa, por acá abajo tiene una glucosa. Entonces, la glucosa se pega, lo siente la glucosa y se la come. Entonces, expone el sensor para capturar su comida. Cuando ya comió, ¿qué dice la ADN? Guarda el sensor. Y por más que tú le tires la glucosa encima, no entra. Esto es justamente la vida, ¿verdad? Ese es el sistema vivo que se impone al entorno. Tú lo puedes llenar de glucosa por todos lados, pero no entra la glucosa. O sea, como que el sistema vivo no se lo come. ¿Cuándo se lo coman? Cuando tengan necesidad. Y para comerlo tendrán que disponer una suerte de proteína sensor. ¿Ya? Entonces, sí, pero hay ya tenían sensores más, eso se llama sensorialidad intracelular. Y bien compleja. Esto está premio Nobel ahorita, pero sí, los últimos 10 años será justamente toda esta lógica de los sensores, pero ya a nivel intracelular. Y será muy parecido. O sea, hay sensores que están ubicados en la membrana, que serían los enteroceptivos. Y hay sensores que están ubicados en el citoplasma, que serían los interoceptivos. ¿Y cuál sería el cerebro que controla esos sensores? La ADN.
timonel. Entonces, el ADN siente, organiza los sensores interoceptivos y por lo tanto controla el mundo interno, y el ADN organiza los sensores interoceptivos y por tanto controla el mundo externo. Eso es lo que hace el parece, esto no está todavía explicado. No hay teoría sobre eso. Lo último que hemos avanzado es armar un modelo cibernético de la célula explícitamente, así, explícitamente para ver cómo todos los sensores de la célula, no unos, no todos, los que están en la membrana y los que están al interior, cómo se organizan todos como el ADN. Eso hemos creado, un modelo de eso. Se llama hemotón cibernético informacional. Sí, sí, hemotón cibernético informacional. Y ese modelo lo hemos presentado a la conferencia Artificial Life, que se en Canadá este año, el 17 de agosto. En esa conferencia se presenta cuando clonaron a Dolly, todo lo que están haciendo vida artificial, creando células, todo eso, toda esa gente va a esa conferencia y presenta. Y nos han aceptado ir y presentar nuestros modelos, el que montón cibernético informacional. Entonces, hoy he estado haciendo todas las gestiones para que la universidad pueda pagar. Ir a una conferencia de estas, mira, a ver, calculemos. Pasaje más. Ir a Canadá ahorita te sale algo de, porque la conferencia es el otro mes, no es porque sea el año que viene, o sea, ahora el otro mes, sale algo de $1,500 solamente ir. Ir y venir son $3,000. Solamente ir y venir. Es la locura, ¿no? Y ahí hay que pagar el Congreso del Mundial, después, $1,000 para el Congreso. Ya es $4,000. Y obviamente va a durar una semana, ¿saben? Tienes que sobrevivir allá comiendo y durmiendo en algún lugar. Te supone $1,000 más. Ya, eso es lo que cuesta ir a exponer tu trabajo. Son $1,000. Y eso, ¿no? Hemos hecho todo el curso, todo el ciclo, y allá tenemos que ir a pagar $5,000 para que nos den media hora y podamos exponer nuestro modelo, obviamente, ante todos los científicos del mundo que se reúnen ahí. Que puede que no sean muchos, o sea, serán 5,000 para no ser tantos, bastante. Pero los que están ahí pues son los campos, ¿no? Eso es lo bueno. O sea, no hay así gente que no sepa, todo lo que se por algo es una conferencia mundial. Y vamos a presentar ahí un modelo. ¿Ya? Justo el invento como esta es una línea de trabajo que yo estoy estudiando hace algunos años. La universidad ha aceptado financiar concesión. Y vamos a ir allá a exponer pues, explícitamente cómo funciona la célula y sobre todo cómo el ADN junta a los sensores. Ok, entonces este modelo, por ejemplo, una vez que ya está explicado, se puede simular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? O sea, yo voy a ir a la conferencia a exponer el modelo de cómo creo que funciona la célula. ¿Para qué? Para invitar a matemáticos, a ingenieros informáticos, a gente que también está ahí y que domina ese ámbito, a que alguno de ellos me diga, oye, yo quiero tu modelo de la célula y yo lo quiero crear un modelo informático. Si consigo alguien que haga eso, ya, pues ya tienes todo casi. O sea, porque ya encontraste una simulación informática de un modelo celular. O sea, con eso es como si hubieras creado una vida. Una vez que tienes ese modelo, puedes decir, por ejemplo, a ver, voy a agarrar todos los genes de un ser vivo que realmente exista. Por ejemplo, de una bacteria o de ese ser vivo, si ya lo mapearon ya, van a ver una base de datos con todos sus genes. Que meten los genes y pruebas si el modelo funciona. Y si funciona, crees que va a funcionar. Premio Nobel. No, no sé si llega, no sé si llega a decir. Pero pero sí creo que, por lo menos a mí lo que me interesa es que nos va a meter más en ese mundo de... Yo estoy acá, pero yo no tengo certeza de a dónde estamos. No tengo certeza. No me refiero a la curva, sino en general, todos estos años. O sea, yo vengo acá a trabajar en temas
con ingenieros, o sea, desde el enfoque de la ingeniería, pero no sé hasta dónde va a ir. O sea, yo tengo la confianza de que cuanto más trabajamos, va a haber más gente de ingeniería que va a estar por ahí, porque va a haber alguno que diga, ay, yo puedo crear tal dispositivo y, pues, y se van a ir uniendo y se van a... Hemos avanzado al cual, pues tenemos ya el fononemograma, lo hemos probado con pacientes, ahora estamos interviniendo deportistas de la selección nacional, nos han financiado un proyecto para trabajar con los deportistas, utilizando nuestro sistema que se de nariz, o sea, y el sistema lo hemos creado acá, así que yo siento que sí estamos avanzando, pero igual mm, avanzaríamos más, pues no soy un profesor de otro lugar ahí, como que dice, yo quiero replicar el modelo, porque se avanza mucho más rápido. Ok, entonces, esto es el árbol reflejo y así es como funciona. ¿Ya? Ahora, volvamos a las fichas. Ya hemos visto entonces esta cuestión de la célula, cómo se relaciona un sensor con una neurona y cómo se da el proceso finalmente siempre. Y ahora veamos esta parte de acá antes de proceder. Específicamente quiero que veamos. Ayer les mostré este paper, que es un artículo que yo publicado el año pasado, donde explícitamente explicamos cómo es el cerebro. ¿Ya? Y ese cerebro, como se puede ver, tiene estas partes de acá que se llama paleocortes y toda esta parte que se llama paleocortes. Y esto es específicamente el nivel 4, el cuarto nivel. Y todo el resto será quinto nivel. Todo el resto es quinto nivel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hay dos áreas del cerebro? Y no solamente dos áreas, sino hemos dicho que el paleocortes, el cuarto nivel, está amarrado al al estómago, al intestino, al corazón, al pulmón, o sea, todo el cuerpo, tus músculos, tus huesos, todo tu cuerpo está controlado por el cerebro. Ya, pero ¿por qué parte del cerebro? Por el neocórtex. Por el neocórtex. Y este neocórtex no está controlando el cuerpo. Es como que el paleocórtex controla el cuerpo y el neocórtex se controla el sí. ¿Y cómo sabemos eso si es que uno está dentro del otro? ¿Cómo podemos decir que este neocórtex tiene un procesamiento diferente al que tiene el paleocórtex? Entonces, para esto tenemos esta lámina. Esta lámina justamente lo que nos muestra son el hemisferio izquierdo, ¿no? Este sería el hemisferio izquierdo, y estas líneas son nervios que están conectando distintas partes del cerebro. Estas líneas actualmente no se ven, están por dentro del cerebro. Acá las han dibujado para que las podamos ver. Pero lo que vemos acá es que no todo el cerebro está interconectado, ¿no? Por ejemplo, estas líneas de acá están conectando esto de aquí con esto de acá. Estas líneas largas están conectando todo esto de acá con esto de acá adelante. Esta parte de acá está conectada con esto de acá abajo. Esta parte de encima está conectada con esto de acá atrás. Entonces, si te das cuenta, el propio cerebro no está totalmente amarrado de modo homogéneo, sino que hay partes que están más interconectadas entre sí que otras partes. Por ejemplo, esta parte de acá no está muy interconectada entre sí. Toda esta parte que está acá al centro tampoco está muy interconectada entre sí. ¿Ya? Y eso es justamente el paleocórtex. Entonces, no están interconectados entre sí el paleocórtex porque está conectado con el cuerpo. Mientras que el neocórtex está conectado entre sí. Por eso el procesamiento en el neocórtex es distinto que el procesamiento en el paleocórtex. ¿Ya? Entonces, ahí vemos entonces esta diferencia en cuanto al cerebro. Y veamos ahora la última lámina. Ahora, nosotros obviamente tenemos una explicación más sencilla que esta. Si a ti te parece que es difícil lo que estamos haciendo, mira esto, pues. Es como usualmente se explica que se relaciona todo el cerebro. Que la marca, ¿no? Una flecha, uno va para acá, para acá. O sea, con eso puedes ver a todos interconectados.
Para nosotros es más sencillo, ¿no? El paleocórtex se conecta con el neocórtex, el neocórtex se conecta con el paleocórtex. Más sencillo. Acá está todo amarrado. Pero si tú le sigues la lógica, vas a ver que todas las conexiones nacen en el paleocórtex, nacen acá, ¿no? Y nacen en el paleocórtex. Y de acá van a aparecer las cosas, hay que seguir nada más, pero si se entiende. Pero digamos, es una manera de explicar. Ahora, veamos esta laminar. ¿Ya? Entonces, antes yo te he explicado que, por ejemplo, si tú tienes un sensor aquí en la yema del dedo y lo tocas, activas el sensor y ese sensor activado hace una sinapsis con una neurona que va a correr por todos tus dedos, tu mano, tu brazo, tu antebrazo, tu codo, tu axila y va a llegar hasta el cuello. Una sola neurona. ¿Ya? Esa neurona, cuando más o menos está por acá la han cortado. Y esta es la neurona de acá. Es esta. Poder ser relativa, cualquiera de las dos. Pero esto es médula espinal cervical, o sea, es médula espinal del cuello. Esto de acá es médula espinal lumbar, o sea, médula de acá. Entonces, estas neuronas deberían ser las que vienen del pie. ¿Ya? Acá tenemos específicamente algo así, ¿no? La médula cervical del cuello, médula cervical del cuello, tenemos por acá, y sería como que yo estire mi brazo y tú activas el sensor, viene el impulso nervioso, y entonces el impulso nervioso viene por acá. Viene del dedo, la mano, brazo, axila y viene acá abajo. Esta línea es la neurona. Esa línea es la neurona. Entonces, veamos cuántas neuronas requerimos para ir del dedo al cerebro. O sea, para que sientas. Ya. La primera era el sensor. Ahí no hay neurona. Luego está la sinapsis con la primera neurona. Ahí está la primera neurona. Esa primera neurona es esta. Viene. Y acá nomás se acaba. Se acabó la primera neurona. Acá, si vemos bien, hay una interneurona, una neurona chiquitita, que es la segunda neurona. Y luego hay otra neurona que va a subir, mira, ve. Pero en lugar de subir por este lado, sube un ratito y de ahí se va para el otro lado. Y sube por el otro lado, esa es la tercera neurona, sube, y va hasta el centro del cerebro. Y ahí se acaba. Tres neuronas. Y acá hay otra neurona que va hacia el cerebro. Y cuando llega, como si yo llegara y tocara el interruptor. Cuando llega, y tú sientes. Puta, ¿ya? Entonces, hemos pasado del sensor que estaba en el primer nivel y hemos llegado hasta el cerebro, que es el cuarto nivel. Pero ¿cómo hemos llegado hasta el cerebro? Ha sido sensor, primera neurona. Sinapsis, interneurona. Sinapsis, neurona. Sinapsis, neurona. O sea, siempre ha sido primer nivel, segundo nivel. Primer nivel, segundo nivel. Primer nivel, segundo nivel. Ha sido esa cadena y por encima de eso ha estado el impulso nervioso corriendo. O sea, desde acá hasta acá, tú ves el impulso nervioso. Ya, ese es el tercer nivel. Pero el impulso nervioso se sostiene sobre el sensor, la sinapsis, la neurona, la sinapsis, la otra neurona, la sinapsis, la otra neurona, la sinapsis, la última que hay. Toda esa cadena en el fondo es el impulso nervioso. Tercer nivel. Y ese tercer nivel, al llegar al cerebro, cuarto nivel en el cerebro. Y acá se siente, ahí es cuando la persona siente bueno, el tipo de sensor que ha estado aquí. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a cerrar explicando un poco lo que está en las separatas. ¿Ya? En el examen vamos a considerar desde la cuarta separata y lo que estamos haciendo aquí en las clases. Y las fichas de correo. Probablemente venga una imagen para que completes y le pongas así primer nivel, segundo nivel, tal como hacemos así, nada de eso. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos hecho esto. Tenemos el observador define el sistema,
y hemos puesto en el lugar del sistema a una persona. ¿No? Eso es lo que hemos puesto en el lugar del sistema a una persona. Y que el observador cuando mira a la persona, pues más o menos podría ver así. El cerebro de la persona, su cabeza de la persona, su nariz, sus ojos, su oreja, sus hombros, ¿no? Y sus manos. ¿Ya? ¿Te puedes imaginar eso? Una persona por vista de arriba. ¿Okay? Entonces este será tu hemisferio izquierdo y este será tu hemisferio derecho. Ahora quiero que lo desarrolle. A esta persona le vamos a dar un clavo y un martillo y le vamos a pedir que clave. Entonces cuando quizá la persona hace eso, agarra el clavo y agarra el martillo con la derecha y así. Si tú haces también así, uno usualmente dice a veces diestro, ¿no? Y creemos que esa mano es la que hace todo, la mano dominante, decimos. Y no nos damos cuenta que esta es la mano que está ejecutando el movimiento, pero yo no podría clavar si esta mano no estaría fijando el clavo. Solamente como esta es la que más se mueve, parece que esta es la única que actúa. Pero, por ejemplo, cuando alguien va a partir un pie, tú asumes que las dos están trabajando. Una para sostener y la otra que patea. No deberíamos entender que solamente pateó con la pierna derecha nada más. La izquierda, aunque no haya ejecutado el tiro, la derecha y la izquierda ha estado sosteniendo y posibilitando el tiro. Entonces, cuando yo clavo, esta mano está 100% activa como esta mano, solamente que tiene actividad diferente. Y ahora quiero que no te saques. Yo agarro acá el clavo y esta mano empieza a moverse. ¿Puedes ver ahí el espacio y el tiempo? ¿Qué brazo está representando el tiempo? Este brazo se está moviendo y este brazo está estático, fijo. Este brazo en el movimiento está representando el tiempo. Y este brazo está representando el espacio. ¿Ya? Entonces, esa es la. Pues para nosotros no hay lateralización en el sentido de que una mano sea dominante y la otra no, sino que cuando una persona está haciendo algo así, está creando el espacio-tiempo con su cuerpo en el mundo. O sea, crear el espacio-tiempo, el espacio y el tiempo no es una idea, también puede ser una idea, pero todo el tiempo lo hacemos bajando el cuerpo. Y cuando la mente baja el cuerpo, no baja al cuerpo como que homogéneamente, baja por el lado izquierdo fijo y por el lado derecho móvil. Si eres zurdo, sí. Entonces, esto nos hace ver que el espacio y el tiempo se han corporalizado en cada cosa que hacen las personas. ¿Cómo nace esto? Porque probablemente en la antigüedad ha habido alguien que agarró una piedra y para sacar el filo agarró otra piedra y hizo eso. No, 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 no. Ese hombre primitivo o mujer primitiva que estaba haciendo esto, en ese acto de estar haciendo, estaba dividiendo su cerebro. Estaba generando el espacio y el tiempo. Entonces, fijo la piedra espacialmente y con otra piedra muevo temporalmente. O sea, el hacer la vida concreta, el ser en el mundo, como se diría, de las personas está corporalmente codificado en términos espaciales y temporales. Ahora, esto es, no necesitamos mover el cerebro para saber, ¿no? ¿Está ahí? Ahora, lo que sabemos es que todo el cuerpo derecho yo lo controlo con el hemisferio izquierdo. O sea, el hemisferio izquierdo controla el cuerpo derecho, mientras que el hemisferio derecho controla el cuerpo izquierdo. Eso es por anatomía, ¿sabes? Entonces, acá viene, acá vemos que hay neocortes, que sería el quinto nivel, pero si yo veo neocortes, estoy viendo estructura. También podría haber el quinto nivel vivo, que sería la actividad del quinto nivel, que sería la mente.
Ya, y eso es justamente lo que aparece acá, la forma de la mente. Y desde la perspectiva que manejamos, la mente tiene 4 planos. A uno se le dice percepción, el otro es imaginación, el otro es pensamiento y finalmente actuación. Entonces, esos 4 planos de la mente están localizados adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? ¿Y cómo se genera el espacio y tiempo? Porque estos 2 planos, percepción y actuación, se fusionan. Y esto de acá es el espacio, el tiempo. Y esto de acá es el espacio. Entonces, hacemos esto. Hemisferios. A los hemisferios podemos estudiarlos anatómicamente y tendríamos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pero eso sería un cadáver. A los hemisferios también puedo estudiarlos psicobiológicamente, o sea, vivos. Y lo que tendría es hemisferio psicobiológico izquierdo, hemisferio psicobiológico derecho. Y esto es el hemisferio psicobiológico derecho, que tiene que ver con el espacio, y el hemisferio izquierdo tiene que ver con el tiempo. Ojo, no es el hemisferio anatómico, es el hemisferio mental. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, esta estructura de acá, anatómicamente es hemisferio derecho, pero mentalmente es hemisferio izquierdo, porque está del lado de la actuación. Esta parte de acá, anatómicamente es hemisferio izquierdo, pero psicobiológicamente está del lado de la percepción, por lo tanto es hemisferio derecho. Entonces, los hemisferios son distintos. Una cosa es el anatómico, que es en el muerto, y otra cosa es en el vivo. ¿Ya? Y no son iguales. Es como que es como si en lugar de calzar así y ser igualitos, el hemisferio psicobiológico se ha girado un poquito, como si hubieran rotado un poquito. En lugar de ser la línea así, lo han girado un poco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 2 hemisferios psicobiológicos y cómo aparece el espacio y el tiempo. Entonces, de este modo, estamos viendo cómo la estructura anatómica cerebral crea el espacio y el tiempo como fenómeno intracerebral. Era lo que queríamos desde el inicio para saber cómo el observador fija el espacio y el tiempo en el marco del espacio-tiempo. ¿Cómo el observador tiene este poder de crear el espacio-tiempo? Ahora lo estamos demostrando. La persona crea el espacio-tiempo dentro de su cabeza. Entonces, es la propia teoría que acaba de explicarse a sí mismo. Ahora, ahora vamos a hacer un último ejercicio y vamos a decir eso. Yo tengo el observador y este observador define un sistema. Y ahora voy a ponerle en el lugar del sistema no a una persona, sino voy a poner al propio observador. El mismo observador lo pongo en el lugar del sistema. Entonces, ¿qué hemos hecho? Eso tú lo podrías ver, lo podrías formalizar temáticamente. ¿No? Tú me preguntaste por la matemática. ¿No? Ya, yo te agradezco esta pregunta, compañero, porque esta pregunta me hizo reflexionar sobre la necesidad de formalizarse. Yo siempre lo tenía así como, un momento formalizaríamos todo. Pero cuando tú le diste, sentí que era necesario empezar eso, porque el gran problema de esto es esperar. Yo ahorita me muero y se va desapareciendo. Entonces, no puedo estar esperando que venga un matemático a hacerlo. Entonces, desde esa vez que tú lo comentaste, hemos empezado con 2 compañeros. Uno está en la Universidad de Michigan, está haciendo un doctorado en matemáticas,
y el otro es un profesor de San Marcos, de matemática pura, además mi tío, pero que él es el que menos aporta, ¿ya? Pero no importa. Y estamos creando la matemática, ¿ya? Es una matemática bien rara, ¿ya? Pero, bueno, para decirlo así en sencillo, rapidito, podríamos, ¿cómo empieza la matemática? Después de todo lo que hemos estado conversando, ¿cómo lo hemos empezado a formular, a formalizar? La primera fórmula es esta. Por ejemplo, tú tienes f de x, por decir x al cuadrado, sería una función cuadrada. Esto quiere decir que esta función es una operación a la que tú le das un insumo y la operación al insumo lo convierte de otra forma. Ahora, lo que vamos a crear, y esta es aquí empieza la matemática, es vamos a crear una función que le vamos a llamar función P. ¿Ya? Una función P. Que no es como una función logarítmica, así, pero es una función P. ¿Qué es esta función P? Es la función persona. No es una función de cuadrada, logarítmica, lineal, no, es una función. ¿Y qué es la función? La función persona. O sea, la función que hace, por ejemplo, tú eres ahorita la función persona. Tú estás en la función P, ¿no? ¿Por qué? Porque te comportas como persona. Un gato no podría nunca ejecutar la función P. Cuando una persona está muerta, se acabó la función persona. Si está en la vida, está en la función persona. Entonces, la función persona opera con el espacio-tiempo, es el insumo que recibe la función persona en espacio-tiempo y genera espacio y tiempo. Esa es la primera, aquí empezar, con esta fórmula. Con esta fórmula antes de todo. ¿Ya? Esa es una fórmula matemática, entonces formaliza esto. Yo creo que lo vamos a acabar el tema, la formalización completa de toda la teoría. Y eso va a ayudar mucho, porque no sé, ustedes han visto, todo el curso yo les trato de hacer lo más pedagógico y mostrarles eso. Pero a veces puede ser mucho concepto, mucha lógica, ¿no? Pero si a veces yo lo pongo en formas. Todo esto, cuando yo cuando esté todo formalizado, sí, va a ser más rápido que un ingeniero lo capte, lo aprenda, lo simule. Yo no quiero que se simule. Y ahora, o sea, si logramos simular esto, es más potente que la inteligencia artificial, pues. Porque la inteligencia artificial te simula pero por fuera, no te simula por dentro. No puede simular. Te simula por fuera y entonces trata de darle una respuesta que se parezca a la respuesta que da una persona. No crea como una persona por dentro. Necesitamos eso. Pero si pudiéramos formalizar esto, sí. Entonces, esto es esto prácticamente, ¿no? El observador de una persona en el espacio-tiempo y en su conciencia que da el espacio-tiempo. Ese es esto. Ahora, esto, el observador observándose, el observador que pone a ti mismo. Esto es matemático, porque yo cuando le puse a este pata, al de Michigan, les puse esto, y le dije, yo veo acá un fenómeno, acá le dije, ¿no? Yo veo acá un fenómeno de recursividad, donde el propio observador se puede explicar a sí mismo. O sea, la propia teoría del observador que he utilizado para explicar a personas, se puede explicar. Eso es recursivo, le digo. Yo le dije así, y me dijo, eso lo vamos a poner así. P, de P de espacio en tiempo. Una función por la función. Y es la recursividad. O sea, esto es. Entonces, ya, estos son algunos. Ya, a partir de ahí empieza a construir todo. Es bien fuerte, bien bonito. Ya, pero esto que hemos visto acá de que se generan dos hemisferios mentales, psicobiológicos, uno para el tiempo, otro para el espacio, y de este modo el hemisferio izquierdo, que coincide, pero no es igual que el hemisferio psicobiológico izquierdo, tiene que ver con el tiempo, y el hemisferio izquierdo controla el brazo derecho, por eso el brazo derecho se mueve. Mientras que el hemisferio derecho, anatómico, que controla el brazo izquierdo,
Este hemisferio derecho anatómico se parece, se junta, se relaciona con el hemisferio mental derecho, que tiene que ver con el espacio. Y por eso el brazo izquierdo no se mueve. Ahora, pero cuando ponemos al observador acá, nos damos cuenta que en realidad esta explicación ha sido en tercera persona. O sea, hemos explicado a una persona por dentro, pero sin ser esa persona, que hemos visto por fuera. Tan afuera que yo puedo ver como clavo. Pues. O sea, si tú ves así clavado, lo estás viendo por fuera, literalmente. ¿No? Solamente que con la teoría podemos ver, ese por fuera lo vemos por dentro, pero no es verlo enteramente por dentro. Entonces, enteramente por dentro va a salir acá. Cuando el observador se mira a sí mismo. Y la forma que toma, la forma que va a tomar los cuatro planos en primera persona, o sea, tú ahorita mirando, va a ser plano, estos planos, esto es la percepción, esto es la actuación. Entonces se genera un bucle percepción-actuación. ¿No? Mira, acá la percepción se unía con la imaginación y formaba el hemisferio psicobiológico derecho. Ya desaparecen los hemisferios. Porque cuando tú estás en primera persona, no hay cuerpo, estás dentro. O sea, te aparece el cuerpo y el mundo cuando te miras de afuera. Pero cuando estás dentro, no hay, es solamente la experiencia interna. Tú anclado a tu cuerpo, que sería este bucle, que le llamamos el bucle del presente, y el otro bucle es el que se organiza acá. Este es pensamiento y este es imaginación. Todo este espacio de vocabulario. Este es el otro bucle. Bucle, imaginación, pensamiento, y esto tiene que ver con la memoria. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás dormido, ¿qué pasa cuando nos quedamos dormidos? Se apaga el bucle del presente. Por lo tanto, no te mueves porque la actuación se apagó, no te mueves, no hay reacción motora, y tampoco percibes, no sientes que alguien habla, que hay luz, que alguien te llama, que estás dormido. Justamente dormirse es apagar este bucle. O sea, lo que les estoy explicando es que así funciona tu mente en primera persona. Eso es lo que está funcionando. O sea, es como si me metiera en tu mente. Pero claro, tú me puedes decir, pero si te metieras en mi mente, verías lo que yo miro. Y esa es la sutileza. Y yo me meto en tu mente y no miro lo que tú miras. Porque para mirar debe ser tú. Es como si me hubiera metido y te estuviera viendo así, en primera persona, pero no te miro desde afuera. Justamente siempre voy a ser una persona, o sea, es distinto cuando una persona se observa a sí misma, sí accedería a otro, pero esta sería la forma. Entonces, cuando tú estás dormido, te apaga esto y lo único que te queda es imaginación, pensamiento. Y a esto le llamamos soñar. Cuando tú duermes, tu sueño, todo eso es este bucle. Así, lateralizado. Y cuando estás en vigilia, aparecen los dos bucles. Entonces, el bucle de imaginación-pensamiento se acopla con el bucle de percepción-actuación. Ahora, imaginemos que a esta persona en vigilia le decimos, concéntrate en algo. Decimos, a ver, mira este plumón y concéntrate en el plumón. Entonces, si la persona mira el plumón y se concentra en el plumón, no se va a estar acordando qué hizo ayer, qué hizo anteayer. Y tampoco va a estar pensando qué va a hacer mañana, pasado mañana. O sea, cuando le pedimos a una persona que se concentre en algo, le estamos diciendo que active el bucle percepción-actuación. ¿Y dónde está ese bucle? Adelante y atrás. ¿Y eso cómo lo puedes aprovechar? Bueno, si yo no aprovecho lo que crean seis, interfaz cerebro-computadora. ¿Por qué crees que los que hacen cerebro-computadora, cuando ponen electrodos en la cabeza,
siempre los van a poner acá en la parte delante. ¿Por qué no lo ponen en la parte de los costados? ¿Por qué se centran acá adelante? Porque lo que están queriendo captar es la estructura neurológica subyacente al núcleo del presente. Cuando tú dices a la persona, tengo una cosa, le estás diciendo, activa este bucle. Si tú le dices a la persona, ya, o sea, alguien está atento, pero esa persona deja de estar atento y se distrae, ¿qué es distraerse? Que gana el bucle de la mano. Y por lo tanto ese bucle se apaga. Y si tenías un sensor ahí captando la señal eléctrica, te va a detectar como que no hay actividad. Sí, entonces cerremos esta cuestión. Hemos llegado al quinto nivel, ¿ya? Y lo que sabemos es que el quinto nivel es el neocorte. Pero cuando el quinto nivel está funcionando, son estos cuatro planos, la mente, la actividad consciente. Y si yo miro a una persona en tercera persona, voy a verla desde afuera, podría imaginarme que su cuerpo está controlado por el neocórtex, ¿no? Y acá vemos que el neocórtex activo tiene dos hemisferios psicobiológicos. Entonces es como decir, su cuerpo está controlado por sus dos hemisferios psicobiológicos. Que sería otra palabra de lo que hemos dicho desde un inicio, el timonel, ¿no? El timonel controla el cuerpo, ya, pásale. El timonel sería justamente, ¿no? Voy a estaría contento de ver que precisamente podemos decir cuál es el timonel anatómicamente situado. ¿Ya? Entonces, vemos acá que los dos hemisferios psicobiológicos conducen al cuerpo y que no es que tengas una mano dominante y la otra no dominante, es que tienes una mano que refleja el tiempo y otra mano que refleja el espacio. Y tu cuerpo está permanentemente así, creando espacio y tiempo, creando espacio y tiempo. Y cuando ya no quiero ver a la persona por fuera, saber sus movimientos, sino me quiero meter en la persona como si fuera la propia persona, en primera persona, veo que aparecen estos dos bucles. El bucle del presente y el bucle de la memoria. ¿Ya? Cuando una persona tiene traumas, lo que más tiene es bucle de la memoria. Justamente la experiencia de las personas que tienen traumas es que algo en su mente se aparece sin que ellos lo pidan. Y por eso si quieren sacarlo, no lo pueden sacar. Y a esto de que algo se aparece en su mente, algo llega al quinto nivel. Ya. Y no es que, o sea, eso que dicen ellos que aparece, en realidad siempre va a depender de su memoria. Porque lo que se les va a aparecer es su recuerdo. Entonces, una persona que está con ciertos traumas, vamos a ver que permanentemente está ahí rumiando sus pensamientos. O a veces las personas no necesitan tener traumas para hablarse a sí mismas, para criticarse a sí mismas, para ser exigentes consigo mismas, ¿no? Para autosabotearse. ¿Ya? ¿Qué es el autosaboteo? Es memoria, pues. Es memoria. Todas tus voces, ¿te acuerdas que hemos dicho que tú no eres tus voces? ¿Qué son tus voces? Pura memoria. Y este nombre de acá hace ruido, esto es silencio. Entonces, si yo te digo, a ver, cierra tus ojos y a ver, ¿tú qué sientes por dentro? Tú, ¿no? Entonces, si tú cierras y empiezas a hablar, a narrarte en tu mente, entonces va a aparecer, estás hablando, estás sintiendo el bucle de la vida. Si tú pudieras concentrarte, como te concentras en tu respiración, o sea, me concentro y no dejo que mi mente me lleve, entonces estoy apagando el bucle de la memoria y estoy solamente trabajando el bucle del presente. Lo bonito es que esto se puede entrenar. Y lo más interesante es que
Por ejemplo, desde el 2017 se sabe esto, aunque este año se ha hecho en febrero el segundo estudio que ya lo demuestra categóricamente, y es que cuando una mujer queda embarazada, el primer embarazo, el primer embarazo optimiza este bucle, lo optimiza, o sea, como que lo refuerza, lo pule, ¿no? Y eso creo que fácilmente nos podemos imaginar, ¿no? Porque una embarazada seguramente lo que más le ocurre en su cabeza son conversaciones, discusiones, preocupaciones, planificación de lo que se viene, ¿no? El pensar en cómo hacer el pacto que se complica, dónde va, qué tiene que hacer, o sea, está con vos, ¿no? Está acá, está demostrado, se especializa el doc en el embarazo, en el primer embarazo. Claro, el problema va a ser cuando esa embarazada tiene trauma, porque sus voces no le van a dejar tranquilo, ¿no? Entonces, tener una herramienta que nos permita enseñarle a las personas a apagar el bucle de la memoria, eso es mucha ayuda. Lo misterioso es que el segundo embarazo, el primer embarazo optimiza este bucle y el segundo embarazo destruye este bucle. Publicó el febrero de este año. El segundo embarazo afecta el bucle del presente, ¿no? Y yo lo que creo es que esto es porque hay poco movimiento. La primera vez que yo vi los resultados de qué pasa en el cerebro de las gestantes, cuando vi el cerebro así, las imágenes, dije, este cerebro parece de alguien que no se está moviendo. Alguien que no se está moviendo es alguien que tiene apagado eso. Alguien, por ejemplo, que está haciendo ejercicio, está corriendo. Bueno, el que está corriendo en una maratón, ese no puede apagar el bucle del presente. Ese tiene que estar todo el rato en el bucle del presente. Todo el rato. Idealmente quiere ir nada más. Pero nadie puede hacer eso. Nadie puede, pero tú estás corriendo ahí, puedes estar ahí concentrado, pero igual el bucle no está ahí. Pero de la imaginación se de manera que a veces por estar corriendo bastante tiempo, como que alucinas cosas y te das cuenta de lo que Claro, ya, claro, lo que está ocurriendo ahí es que cuando empiezas a alucinar, se está pegando el texto. Pero es diciendo que tú estás corriendo y o sea, tú estás corriendo y tú en tu mente estás discutiendo, ¿no? Y ahí están claramente los dos bucles separados. Pero el que hace eso no corre. El que va a correr una maratón no puede estar disociado, tiene que estar. Recuerdo mucho el caso de el caso de un monje que corría maratones y siempre había esa idea de ese tío que empieza y como que se meterá y dice, caramba, esa es mi impresión, ¿qué hace ese hombre? Y corre sonriendo todo el maratón. Le llamaba la atención un monje, un corredor, ¿no? Y siempre decía, ¿qué haces? Ya cuando entendí eso, lo que me di cuenta es que el padre estaba haciendo meditación cuando corría, ¿no? Y hacer meditación, en el fondo, es aprender a apagar este foco, apagar este, y quedarte solamente en eso. Y eso se puede arreglar, puedes poner electrodo y puedes ver cuándo una persona está meditando correctamente. Es porque está actuando con este bucle y se vería acá adelante y atrás. ¿Ya? Y cuando la persona se distrae, te aparece para acá los costados. O sea, esto es un modelo de la mente que no es abstracto, sino es anatómico. O sea, podemos rastrearlo y ver cómo ahí le metemos tecnología. Bueno, hasta ahí hemos llegado. En el examen preguntaremos sobre la cuarta separada. En la cuarta separada es esencialmente estos cuatro, ¿no? Actuación, la actividad, el neocórtex elevado. Y bueno, lo que hemos estado haciendo en las clases, que en el fondo es explicar las separandas y una lámina para que, no para que coloreen, sino para que pongan, tienen buen colorear, pero sobre todo para que pongan las partes, no para que identifiquen cuál es el primer nivel, cuál es el segundo nivel, cuál es el tercer nivel. pero Solo hay una posibilidad de esta separada que estamos.
¿Cómo? Esas láminas, ¿no? Para identificar los tipos de errores son muy similares a las A las de coloreo. la coloreo. A las de coloreo. Imagínate que le pongo una separada, una imagen de la de coloreo. ¿No? Algo, no es lo mismo, pero algo así. A ver, ahí hay que identificar cuál es el primer nivel. El sensor. Segundo momento, la sinapsis. Así todo eso. ¿Ya? Y el examen lo tenemos el día martes. No, uno solo, uno solo. Uno solo, solamente para ayudar. Sí, y este de la imagen que ella va a separar. ¿Dónde? ¿Hacia dónde llegar? No, no, para marcar ya no. No habla el control de lectura. Ok. Sí, nos vamos a centrar en la V4 nada más. ¿No? Deberíamos hacerlo de todos, pero creo que en la V4 no se avanzar mucho. También vamos a ir a Utilizamos entrar en las fichas coloreadas. Vamos a ver las fichas y los cuadernos. No, fueron tres, ¿sabes? Creo que son tres semanas. Sí, esencialmente lo que hemos hecho después de la para a veces esto el perdón, los colores. Pero lo que usted dijo de la comunicación, se puede representarnos así como a la velocidad se le deriva para poner la aceleración, que es lo que sigue. Podemos decir, y usted una fórmula para persona, que es la función persona. La fórmula, se pone una fórmula para un animal con la posibilidad de llegar a la otra persona. En este caso, tenemos el animal más capaz de ser ciclo, por así decirlo. Y se podría tratar a la fórmula de la persona como la integral de la fórmula animal. Y la integral es como la antiderivada. Y ese, digamos, ese proceso para llegar del animal a persona, podría ser someterlo al nivel social de los 5 niveles de la dividida de la vida. Podría ser, ¿no? Podría ser, habría que agarrarlo y Viendo. ahora, si tú vas a bajar arriba, sería que llegues hasta el centro. Claro, sería ir integrando, sería ir regresando. Exacto. Y probar seleccionando hasta una célula. Y para una célula sí hay datos para probar. O sea, para una célula, tú sí tienes qué genes, qué proteínas, a cuánta velocidad, carga gaseosa, todo son variables. La célula sí está mapeada completamente. Entonces, si llegamos a tener esa fórmula, pero de la célula, Ahí se puede ir partiendo a. ahí tienes todo bien. Ahora, esto, si logramos hacer eso, no es que estamos explicando la célula. O sea, sí vamos a explicar la célula, pero ¿para qué queremos explicar la célula? Por ejemplo, tú ahorita tienes gente diabética, ¿ya? Y el diabético tiene que darle insulina. ¿De dónde sale el insulina del diabético? Los años. O sea, hay un laboratorio que produce insulina en el programa de años. Si tú logras hacer insulina, pero porque hemos cambiado la célula, acá de modo hemos cambiado una persona, si cambiamos a la célula produzca una bacteria, convertimos en producto insulina. Porque hemos cambiado, no se le ha dicho que diputado. Podría, digamos, dividir y aumentar en unidades de producción. Ya, pasaría que tiene unas bacterias y no tiene una granja de sangre. El impacto industrial, vamos a decir, de hackear una célula. O sea, por ejemplo, los que hacen queso, o sea, los que hacen cervezas, elevadores o células. Si tú le dices, yo he hackeado esta célula, o sea, puedo meterme dentro de la célula, saber dónde tengo que modificar para que la célula haga lo que yo quiero. Como por ejemplo, el inodoro. Hemos hackeado. Podemos hacer el inodoro. Podemos hacer el inodoro, pero eso se. Podemos hacer el inodoro. Si la hackeamos, la hackeamos. Bueno, vamos a ganar probablemente, ¿no? En algún momento la saturaremos, pero ya estás manipulando. Y este es otro nivel.
O sea, es fuerte esto. Pero claro, el problema es que no fue diseñado para eso. Entonces hay que crear, porque desde cero, o sea, para eso no fue diseñado. Para ver un paciente, ¿no? Hacer el diagnóstico y todo eso, pero claro, pues, da para un montón de cosas, pero hay que trabajar. Eso es lo que hay que hacer. Pero utilizan es el día parte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, fichas de proveer, tu poder, lo que no quieras. Ya, y todo eso. Gracias. Claro.